Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo, mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes un día más de lo que está sucediendo en Oriente Medio, pendientes también de lo que está sucediendo en la OTAN después de la conferencia de paz de Suiza que ha tenido lugar durante este fin de semana. Hay declaraciones cuanto menos controvertidas por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hablando de que pueden poner las armas nucleares de la OTAN en alerta. Enseguida miramos a la respuesta por parte de Rusia, también a la próxima visita del presidente ruso Vladimir Putin. Ojo, porque esta semana va a estar en Corea del Norte, también en Vietnam, mientras siguen los ataques por parte de Ucrania y siguen también las tensiones después de la conferencia de Suiza de este fin de semana. Empezamos mirando a las tropas israelíes que continúan operando en las últimas horas en Rafah, en el sur de Gaza, de manera precisa y basándose en información de inteligencia, atacando y destruyendo varios edificios con trampas explosivas durante el último día. Es lo que apunta el ejército en una actualización matutina. En el barrio de Tel Sultán, el noroeste de Rafah, los soldados de la brigada blindada mataron a varios hombres armados en combate cuerpo a cuerpo, según apunta el ejército israelí. Las FDI afirman que en la misma zona fue destruido un depósito de armas desde el que se disparó un misil antitanque contra las tropas. Mientras tanto, las tropas también continúan operando en el corredor Necharim, en el centro de la franja de Gaza. Las FDI dicen que las tropas mataron a varios agentes armados y demolieron edificios utilizados por grupos terroristas en la zona. Miramos también a Francia, los problemas del presidente francés Emmanuel Macron, y también mirando al primer ministro de Francia, Gabriel Attal, aspirante a la reelección en los comicios legislativos anticipados que van a arrancar el 30 de junio. Ojo, porque ha confirmado que la lista Renacimiento, aliada del presidente Emmanuel Macron, no se va a presentar en candidaturas en unas 60 circunscripciones donde considera que no tiene opciones para frenar el avance de los extremos. Attal ha señalado en una entrevista a RTL que en las inminentes elecciones hay tres opciones, con Renacimiento como vía centrista frente a la alianza de derechas que encabeza Agrupación Nacional y el nuevo Frente Popular de Izquierdas, integrados, entre otros, por el Partido Socialista y la Francia insumisa. Dice Attal: sí, tenemos problemas, pero la respuesta no son los extremos, con unos programas inaplicables. Es lo que alega el jefe del gobierno, que confía en que los candidatos de su partido sean útiles para prevenir los radicalismos. Miramos también a Europa. El Consejo de la Unión Europea ha adoptado este 17 de junio una decisión de extender las sanciones impuestas por la Unión Europea en respuesta a la anexión de Crimea y la ciudad de Sebastopol por parte de la Federación Rusa hasta el 23 de junio del próximo año. Las medidas restrictivas actualmente en vigor se introdujeron por primera vez en junio de 2014 e incluyen la prohibición de las importaciones a la Unión Europea de bienes procedentes de Crimea o Sebastopol, así como de infraestructuras o inversiones financieras y servicios turísticos de Crimea o Sebastopol. Están hablando además de que las restricciones de la Unión Europea también se aplican a las exportaciones de determinados bienes y tecnologías a empresas de Crimea o su uso en una Crimea anexada, también en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, así como a la prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a realizar una visita de Estado a Corea del Norte del 18 al 19 de junio, es lo que ha comunicado el propio Kremlin. Dicho viaje se va a llevar a cabo por invitación del líder del país asiático, Kim Jong-un, que se precisa en el comunicado. Luego, el mandatario ruso va a partir hacia Vietnam, donde va a estar los días 19 y 20. Se espera una declaración conjunta y la firma de varios documentos bilaterales al cabo de las conversaciones en esa nación. Mirando a Rusia, miramos al Kremlin. Ha dicho este lunes que se habían producido contactos con Estados Unidos sobre un posible intercambio de prisioneros que involucra al periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, pero que deberían mantenerse alejados de los medios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha citado las declaraciones del presidente Vladimir Putin a principios de este mes en una reunión con altos editores de agencias de noticias internacionales. Putin dijo entonces que Rusia y Estados Unidos estaban en contacto sobre el tema. Decía Peskov: quiero recordarles una vez más la conversación del presidente con los jefes de las agencias de información en San Petersburgo. Confirmó que existen tales contactos, continúan, pero deben seguir realizándose en completo silencio. Por lo tanto, no se pueden proporcionar anuncios, declaraciones o información sobre este asunto. Cuando se le preguntó por qué el juicio por espionaje contra Gershkovich se iba a celebrar a puerta cerrada, Peskov respondió que no podía comentar sobre este tema, ya que se trata de una decisión tomada por el tribunal. Añade que es una decisión judicial y que no pueden comentar a este respecto.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de Oriente Medio y un día más de nuevas decisiones del primer ministro israelí. Hablamos de Benjamín Netanyahu, ha anunciado a los ministros del gobierno la disolución del gabinete de guerra, es lo que informan este lunes varios medios locales. La decisión de Netanyahu se produce en respuesta a las peticiones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de unirse al gabinete tras la dimisión del ministro israelí sin cartera, Benny Gantz, es lo que añade el sitio de noticias Ynet. Según Al Jazeera, el primer ministro tiene intención de seguir manteniendo consultas con varios ministros, entre ellos el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Sin embargo, se prevé que Ben-Gvir y Smotrich van a seguir excluidos de estas discusiones. Precisamente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha criticado los planes anunciados por su ejército de realizar pausas tácticas diarias en los combates a lo largo de una de las principales carreteras de acceso a Gaza para facilitar la entrega de ayuda al enclave palestino. La firme oposición del jefe del Ejecutivo llegaba después de que el ejército anunciara detener la actividad desde las 5 GMT hasta las 4 en el área del cruce de Kerem Shalom hasta la carretera Salah al-Din y luego hacia el norte. Cuando el primer ministro escuchó los informes de una pausa humanitaria de 11 horas por la mañana, se dirigió a su secretario militar y le dejó claro que esto era inaceptable para él. El ejército ha aclarado que las operaciones normales van a continuar en Rafah, el principal foco de su operación en el sur de Gaza, donde 8 soldados murieron este sábado. La reacción de Netanyahu subraya las tensiones políticas sobre la cuestión de la ayuda que llega a Gaza, donde las organizaciones internacionales han advertido sobre una creciente crisis humanitaria. En Israel, sus tropas siguen operando en Rafah, en el sur de Gaza, de manera precisa y basándose en información de inteligencia, atacando y destruyendo varios edificios con trampas explosivas durante el último día, es lo que apunta el ejército en una actualización matutina. En el barrio de Tel Sultán, al noreste de Rafah, los soldados de la brigada blindada mataron a varios hombres armados en combate cuerpo a cuerpo, es lo que apunta el ejército israelí. Las FDI afirman que en la misma zona fue destruido un depósito de armas desde el que se disparó un misil antitanque contra las tropas. Mientras tanto, las tropas también continúan operando en el corredor Necharim, en el centro de la franja de Gaza. Las FDI dicen que las tropas mataron a varios agentes armados y demolieron edificios utilizados por grupos terroristas en la zona. Y además, también pendientes del Mar Rojo, les contamos que los hutíes atacaron un destructor de la Armada de Estados Unidos y 2 barcos comerciales en los mares Rojo y Arábigo, lo que reporta la agrupación que controla prácticamente la totalidad de Yemen, incluyendo la capital Sanaa. Los hutíes atacaron con varios misiles balísticos un destructor estadounidense en el Mar Rojo, en una primera acción en represalia a los crímenes cometidos contra el pueblo palestino en la franja de Gaza y a la agresión tanto de Estados Unidos como de Reino Unido contra Yemen, es lo que apunta en un comunicado de este grupo. En una segunda acción fue atacado el buque Captain París con varios misiles navales adecuados debido, dicen, a la violación de la decisión de prohibición de acceso a los puertos de la Palestina ocupada por parte de la empresa propietaria del buque, según señalaban los propios hutíes. Mirando a Oriente Medio, les contamos que el asesor principal de energía e inversión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablamos de Amos Hochstein, planea reunirse con el presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu durante su visita a Israel. Es lo que informa este lunes The Times of Israel. El informe, citando a un asistente del presidente, también mencionó que Hochstein tiene reuniones adicionales programadas con figuras de la oposición como Yair Lapid y Benny Gantz más tarde ese mismo día. Anteriormente, el corresponsal de Axios, Barak Ravid, informó que Hochstein iba a visitar Israel para intentar evitar que la escalada del conflicto entre Hezbollah e Israel se convirtiera en una guerra total. Miramos también a China, les contamos que un barco de suministros filipinos colisionó con una nave china en las aguas adyacentes al banco de arena Ayungin, también conocido como el Atalón Second Thomas Shoal, en el mar de la China Meridional. Es lo que denuncia este lunes la Guardia Costera del gigante asiático. Dicha zona forma parte de las disputadas islas Spratly, un archipiélago compuesto por islas, islotes, cayos y más de 100 arrecifes reclamadas por varias naciones. El barco filipino ignoró las repetidas advertencias solemnes de China y se acercó peligrosamente y de manera poco profesional a un barco chino que navegaba adecuadamente, lo que provocó una colisión, es lo que cita Associated Press en un comunicado de la parte china publicado en WeChat. De acuerdo con la Guardia Costera del gigante asiático, la parte filipina es plenamente responsable de la colisión. No obstante, Manila ha desestimado las acusaciones de Pekín. Dice que no van a dignificar las afirmaciones decepcionantes y engañosas de la Guardia Costera de China. Es lo que comentaban las Fuerzas Armadas de Filipinas citadas por la agencia France Press.
Miramos también a India. Le contamos que un tren de mercancías estrellado contra la parte trasera de un tren de pasajeros en el estado indio de Bengala Occidental este lunes, matando al menos a 15 personas y hiriendo a unos 30, es lo que apunta un funcionario de policía, mientras los equipos de rescate trabajaban para sacar a otras personas que se temían atrapadas. Los medios de comunicación mostraron imágenes del choque con contenedores del tren de mercancías esparcidos sobre las vías y un vagón casi vertical en el aire en el accidente que se produjo hace un año tras otro que fue el peor en más de 20 años. El tren de mercancías chocó contra el Kanchenjunga Express, que se dirigía a Calcuta, capital de Bengala Occidental, procedente del estado nororiental de Agartala, lo que provocó que 3 vagones del tren de pasajeros se descarrilaran. Dicen que hasta ahora 15 personas han fallecido y han rescatado entre 25 y 30 heridos, es lo que dijo a la agencia de noticias Ani Abhishek Roy, un alto funcionario de policía en el distrito de Darjeeling, en el estado oriental del país donde ocurrió este accidente. Añade que sus heridas no son mortales y además que los han rescatado con su equipaje. Tensión en Francia. El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, aspirante a la reelección en los comicios legislativos anticipados que van a arrancar el próximo 30 de junio, ha confirmado que la lista Renacimiento, aliada del presidente Emmanuel Macron, no va a presentar candidaturas en unas 60 circunscripciones donde considera que no tiene opciones para frenar el avance de los extremos. Attal ha señalado en una entrevista a RTL que en las inminentes elecciones hay 3 opciones, con Renacimiento como vía centrista frente a la alianza de derechas que encabeza Agrupación Nacional y el nuevo Frente Popular de Izquierdas, integrado, entre otros, por el Partido Socialista y la Francia insumisa. Dice Attal: sí, tenemos problemas, pero la respuesta no son los extremos, con unos programas inaplicables. Es lo que alegaba el jefe de gobierno, que confía en que los candidatos de su partido sean útiles para prevenir los radicalismos. Este pragmatismo se va a traducir en que Renacimiento no tendrá candidatos propios en más de una decena de las 577 circunscripciones, entre ellas aquella en la que va a concurrir el expresidente socialista François Hollande, aunque en este caso para respaldar a un aspirante de los republicanos. Precisamente mirando a Francia les contamos que tienen la intención de entrenar a 26 pilotos ucranianos para volar aviones de combate F-16 en 2 años. Algunos de ellos podrían completar su entrenamiento en septiembre, así lo informa el periódico francés Le Monde. La publicación señala que por término medio en Francia se gradúan unos 30 pilotos al año tras 4 o 5 años de formación. Actualmente se encuentran en formación 10 pilotos ucranianos de entre 21 y 23 años. Llegaron al país tras pasar varios meses en Reino Unido, donde, entre otras cosas, estudiaron inglés. Se espera que los pilotos reciban formación en aviones Al-Fayed y en simuladores, tras lo cual se trasladarán a una base en Rumanía, donde van a recibir formación con los propios F-16. Como señala el periódico, el ejército francés decidió acortar el periodo de formación de los pilotos, reduciendo el alcance del programa. Dice que la formación ahora debería durar 6 meses y no 1 año y medio. Antes de uno de los momentos de este fin de semana, la conferencia sobre Ucrania, que se ha saldado con un mensaje claro: la integridad territorial debe sentar y servir la base de cualquier acuerdo de paz con Rusia. 80 países se han unido a esta petición. El comunicado conjunto coronó una conferencia de 2 días en el centro de Suiza, una cumbre marcada por la ausencia de Rusia, que no fue invitada. Cerca de 100 delegaciones, en su mayoría países occidentales, pero también algunas naciones en desarrollo clave estuvieron presentes en la conferencia, y los expertos analizan cómo podrían alinearse India, Arabia Saudí, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, que estuvieron representados por ministros de Relaciones Exteriores u otros delegados, se han contado entre los que no han firmado el documento final, que se centró en cuestiones de seguridad nuclear, seguridad alimentaria e intercambio de prisioneros. Brasil no firmó, pero Turquía, que ha buscado actuar como intermediario entre Rusia y Ucrania, sí que lo hizo. El documento final decía que la Carta de la ONU y el respeto por la integridad territorial y la soberanía pueden servir y servirán como base para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Precisamente sobre esto hablábamos esta mañana con Ignacio García Valdecasas, embajador en España, que nos contaba que esta conferencia en Suiza ha sido una broma de mal gusto. Lo escuchamos. Si convoque una conferencia de paz y no se invite a uno de los dos partes en el conflicto, pues ya los chinos lo definieron mejor que nadie. Se trata de una broma de mal gusto, hacer una conferencia de paz sin una de las partes. Pero claro, luego nos hemos dado cuenta de que ni siquiera los organizadores querían organizar una conferencia de paz. Estaban simplemente jugando con el lenguaje como si fuera un momento orwelliano y una mezcla de confusión entre deseos y realidades. Un fracaso. Un fracaso, como estaba diciendo Ignacio García Valdecasas. Hay reacciones por parte de Zelensky, por parte de von der Leyen, respuesta ya por parte de Rusia. Vamos a hacer una pausa, nada, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.
Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas, el foco puesto en esta conferencia de Suiza, esta conferencia en la que hablarán los principales líderes internacionales, también líderes europeos, como por ejemplo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, señalaba que el mundo está profundamente preocupado por la guerra provocada por Rusia. Dice que la guerra viola flagrantemente el derecho internacional y los principios clave de la Carta de la ONU. Añade que tiene importantes repercusiones negativas en países de todo el mundo, ya sea la seguridad alimentaria, el acceso a la energía o el comercio internacional. Decía von der Leyen que saben que la paz en Ucrania no se va a lograr de un solo paso, sino que será un largo viaje. La escuchamos. This high-level attendance shows one thing. The world cares deeply about the war provoked by Russia's aggression. The war blatantly violates international law and key principles of the UN Charter, and it has major negative impacts on countries across the globe, be it in food security, access to energy, or international trade. And time and again, speakers yesterday and today emphasized this impact on their economies. And so it is highly significant and valuable that so many parties came to Switzerland to discuss a way out of the war. The conference was entitled Path to Peace, and rightly so, because we know that peace in Ukraine will not be achieved in one step. Von der Leyen, que además ha denunciado que ha habido conversaciones de paz porque Putin no se toma en serio el fin de la guerra, insiste en la capitulación, insiste además en la captura de los territorios ucranianos, incluso aquellos, dice Von der Leyen, que no están bajo su ocupación, insiste además en el desarme de Ucrania para dejarla vulnerable ante nuevas agresiones. Dice Von der Leyen que ningún país jamás aceptaría estas indignantes condiciones. La escuchamos de nuevo. It was not a peace negotiation because Putin is not serious about ending the war. He's insisting on capitulation. He's insisting on ceding Ukrainian territory, even territory that today is not occupied by him. He's insisting on disarming Ukraine, leaving it vulnerable to future aggression. No country would ever accept these outrageous terms.
También hablaba sobre esta cuestión el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y señalaba que es importante que todos los participantes de esta cumbre apoyen la integridad territorial de Ucrania, porque no habrá paz duradera sin integridad territorial. Escuchamos a Zelensky. It's important that all participants of the summit supported Ukraine's territorial integrity, because will be no lasting peace without territorial integrity. Allá, respuesta por parte de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado de ineficaz la conferencia organizada por Suiza sobre la guerra en Ucrania el lunes y afirmó que la reunión produjo resultados insignificantes. Durante una conferencia de prensa, Peskov comentó que los resultados fueron próximos a cero, destacando la inutilidad de las discusiones y la participación de Rusia. Además, el representante del Kremlin comentó que muchos de los participantes confirmaron la comprensión de la inutilidad de cualquier discusión seria y sustantiva sin la presencia de la delegación rusa. Miramos también al director del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, Sergei Naryshkin, ha afirmado este lunes que las condiciones futuras para un acuerdo de paz con Ucrania serán más estrictas si Kiev rechaza la última propuesta del presidente Vladimir Putin. Decía Naryshkin, las próximas condiciones bajo las cuales se podrá lograr la paz y firmar algún tipo de acuerdo serán más difíciles y duras para Ucrania, es lo que apuntaba en una entrevista con TASS. La semana pasada, Putin hizo nuevas propuestas de paz para poner fin al conflicto con Ucrania. Durante un discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, afirmó que estaba dispuesto a entablar conversaciones, pero que ello dependía de la retirada total de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de Jersón y de Zaporilla, además de renunciar para siempre a la OTAN. Una OTAN que está discutiendo la opción de desplegar más cabezas nucleares y ponerlas en disposición de combate como factor disuasorio, es lo que declaraba el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el diario The Telegraph. Decía Stoltenberg: no voy a entrar en detalles operativos sobre cuántas cabezas nucleares deben estar operativas y cuáles deben almacenarse, pero tenemos que consultar estas cuestiones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Según el rotativo británico, la Alianza Atlántica celebra consultas entre sus miembros para sacar los misiles del almacén y ponerlos en estado de alerta. Dice que la transparencia ayuda a transmitir el mensaje directo de que, por supuesto, somos una alianza nuclear. Este era el mensaje, esta era la amenaza velada del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Hay respuesta también ya por parte de Rusia. Dice Dmitry Peskov que la declaración del secretario general de la OTAN de que los países de la alianza están discutiendo poner sus arsenales nucleares a plena disposición es otra escalada de tensiones, lo que apuntaba en una rueda de prensa el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. Apuntaba que el Kremlin ciertamente logró familiarizarse con las declaraciones de Stoltenberg. Añade que esto no es más que otra escalada de tensiones, lo que describía el portavoz del Kremlin hablando de la declaración del propio Stoltenberg. También añadió que, a diferencia de las cifras de los países occidentales, el presidente ruso Vladimir Putin nunca toca cuestiones nucleares por iniciativa propia y está muy atento a ello. Añade que cuando el presidente Putin habla de este tema, de asuntos nucleares militares, responde a las preguntas de alguien de los periodistas, incluidos los extranjeros. En este sentido, dice que la declaración de Stoltenberg contradice incluso la posición con la que Occidente disfraza acontecimientos obviamente sin sentido, como la conferencia sobre Ucrania en Suiza. Dice que lo que dijo el señor Stoltenberg claramente no encaja en el contexto de la misma declaración que se adoptó el día anterior. También en este sentido dice que, si no se equivoca, habla de la inadmisibilidad de tal retórica. Stoltenberg se quejaba de la retórica nuclear de Rusia y ahora pues hace lo mismo. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin va a realizar una visita de Estado a Corea del Norte del 18 al 19 de junio, es lo que ha comunicado el Kremlin. Dicho viaje se llevará a cabo por invitación del líder del país asiático, Kim Jong-un, que se precisa en el comunicado. Luego, el mandatario ruso va a partir hacia Vietnam, donde va a estar los días 19 y 20 de junio. Se espera una declaración conjunta y la firma de varios documentos bilaterales al cabo de las conversaciones en esa nación. 24 años después, el presidente ruso Vladimir Putin visitará Corea del Norte. Ojo, porque la OTAN, Occidente, estará muy atenta, asegura, a esta reunión. Seguimos mirando al Kremlin. Les contamos que ha dicho este lunes que se habían producido contactos con Estados Unidos sobre un posible intercambio de prisioneros que involucra al periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, pero que deberían mantenerse alejados de los medios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha citado declaraciones del presidente Vladimir Putin a principios de este mes en una reunión con altos editores de agencias de noticias
internacionales. Putin dijo entonces que Rusia y Estados Unidos estaban en contacto sobre este tema. Decía Peskov, quiero recordarles una vez más la conversación del presidente con los jefes de las agencias de información en San Petersburgo. Confirmó que existen tales contactos. Continúan, pero deben seguir realizándose en completo silencio. Por lo tanto, no se pueden proporcionar anuncios, declaraciones o información sobre este asunto. Cuando se le preguntó por qué el juicio por espionaje contra Gershkovich se iba a celebrar a puerta cerrada, Peskov respondió que no podía comentar nada sobre este tema, ya que se trata de una decisión tomada por el tribunal. Dice que es una decisión judicial y que no pueden comentar a este respecto. Miramos de nuevo a Rusia. Les contamos que un submarino nuclear ruso avistado frente a la costa de Reino Unido ha provocado una reunión de emergencia. El avistamiento se produce tras la promesa del presidente Vladimir Putin de castigar a Occidente por financiar a Ucrania con misiles a largo plazo y un generoso préstamo de 40.000 millones de libras esterlinas utilizando activos rusos congelados. Un avión antisubmarino Poseidón P-8 de la RAF detectó el submarino de última generación de clase Yasen Kazan el 5 de junio mediante el despliegue de boyas de sonar capaces de señalar los movimientos del subsuelo en las profundidades del mar. El submarino fue monitoreado por un avión de reconocimiento marítimo de la RAF mientras embarcaba en su viaje a lo largo de la costa oeste de Irlanda hacia Escocia, invadiendo peligrosamente cerca de Faslane, el paraíso nuclear naval de Reino Unido. Los líderes de la OTAN abrigaban preocupaciones de que el considerablemente pesado buque de 13.800 toneladas que permanecía ominosamente en espera pudiera estar investigando puntos débiles en el perímetro de la OTAN. Tras el descubrimiento de la posición del buque ruso, los detalles se transmitieron rápidamente al cuartel general conjunto permanente de Northwood. Tanto el primer ministro como el secretario de Defensa fueron debidamente notificados. La maniobra prevista de Kazán implicaba una aventura hacia Venezuela antes de atracar en Guyana, miembro de la Commonwealth. Miramos también a Ucrania. Les contamos que los expertos occidentales creen que si Ucrania gana la guerra con Rusia sucederá en Crimea. Actualmente las fuerzas de defensa ucranianas están atacando con éxito armas rusas en la península y el puente de Crimea para perturbar la logística de los rusos. Frederick Mertens, analista del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, cree que al atacar la península, especialmente los sistemas de defensa aérea terrestre rusos, Ucrania está preparando el terreno para futuros ataques aéreos tras la llegada de los cazas F-16. El propio Mertens dice que Crimea es vulnerable, que los rusos tienen un espacio de maniobra relativamente limitado en la península. Dice que Putin tiene mucho que perder, tanto política como militarmente, así que si un número limitado de combatientes puede tener un impacto real es aquí y sobre el Mar Negro, que será totalmente accesible una vez que se aborde la GEBAZ, la defensa aérea terrestre en Crimea. Miramos también a Europa. El Consejo de la Unión Europea ha adoptado este 17 de junio una decisión de extender las sanciones impuestas por la Unión Europea en respuesta a la anexión de Crimea y la ciudad de Sebastopol por parte de la Federación Rusa hasta el próximo 23 de junio. Las medidas restrictivas actualmente en vigor se introdujeron por primera vez en junio de 2014. Incluyen la prohibición de las importaciones a la Unión Europea de bienes procedentes de Crimea o Sebastopol, así como de infraestructuras o inversiones financieras y servicios turísticos de Crimea o Sebastopol. Además, las restricciones de la Unión Europea también se aplican a las exportaciones de determinados bienes y tecnologías a empresas de Crimea o para su uso ilegalmente en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, así como a la prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales. También de Suecia, su gobierno ha denunciado que un avión de combate ruso violó este viernes su espacio aéreo durante un par de minutos antes de dar media vuelta sin que el piloto atendiera en un primer momento las advertencias de los aviones desplegados para interceptarlo. Dicen que esta acción rusa es inaceptable y poco profesional, es lo que lamenta el ministro de Defensa sueco Pál Johnson en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. El jefe de las Fuerzas Aéreas de Suecia, Jonas Billman, ha confirmado que el aparato ruso, identificado como un modelo Su-24, se adentró 5 kilómetros en el espacio aéreo sueco durante 2 minutos por el este de la isla de Gotland, en el sur del país. Pendientes de Suecia, también de Dinamarca, hablando de cómo están intentando frenar la flota rusa. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, la última hora, todo lo que concierne la guerra en Ucrania. Miramos a declaraciones de la ministra de Defensa española. Acaba de decir que está totalmente en contra del envío de tropas de la OTAN a Ucrania. La ministra, la titular de Defensa española, Margarita Robles, ha mostrado totalmente en contra de que los países aliados envíen tropas a Ucrania, ni siquiera en labor de instrucción, ya que dice puede servir de pretexto al presidente ruso Vladimir Putin para escalar el conflicto. Aunque ha dicho no querer sembrar alarmismo, la titular de Defensa ha recalcado que tenemos un enemigo que es Putin y que los misiles balísticos no conocen de fronteras. Robles ha hecho estas consideraciones durante un encuentro organizado por la embajadora de la República Federal de Alemania, María Margaret Gose, con una treintena de diplomáticas de distintos países del mundo. La ministra ha dicho respetar la posición de determinados países como Francia en cuanto al envío de militares a Ucrania, pero ha insistido en que hay que ser muy cuidadosos para no dar pretextos a Putin, y ese puede ser un pretexto. Ha recordado que la obsesión de la OTAN desde el primer momento del conflicto ha sido precisamente que no haya una escalada. Mientras tanto, Dinamarca está negociando con una coalición de países posibles medidas para intervenir contra la flota en la sombra de petroleros de Rusia. Es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en una entrevista con Danbach and Information publicada hace apenas unas horas. Dice que la flota en la sombra es un grupo de embarcaciones más antiguas y a menudo sin seguro utilizadas por Rusia para enviar su petróleo, evitando sanciones internacionales, concretamente el límite de precios de $60 por barril. Dice que por parte danesa ha reunido un círculo de países que van a estudiar las opciones de tomar nuevas medidas contra la flota en la sombra. Es lo que apunta Rasmussen en la entrevista. Añade que es importante que todas las nuevas iniciativas puedan implementarse en la práctica y sean legalmente sostenibles. El ministro se negó a discutir medidas específicas o países involucrados en las negociaciones, pero dijo que Dinamarca lidera las conversaciones con los países bálticos y la Unión Europea sobre los envíos de petróleo ruso. Cualquier medida danesa para restringir la libertad de navegación de los barcos rusos en el estrecho del Báltico será vista como un acto hostil y provocará represalias. Es lo que apuntaba en mayo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Miramos también a Argentina, miramos a un aviso de Rusia a Argentina, y es que dicen que es preocupante la información sobre el posible envío de tanques argentinos a través de Alemania, similar al acuerdo aéreo con Francia, es lo que apuntaba Dmitry
Feoktistov, citado por la prensa rusa, agregando que se comunicó clara y firmemente a Argentina que tales acciones serán consideradas como hostiles hacia Rusia. El diplomático instó al presidente argentino Javier Milei a no interferir en la guerra entre Ucrania y Rusia y a retomar la neutralidad para preservar el carácter amistoso de las relaciones ruso-argentinas, que históricamente han sido inmunes a las tendencias políticas. El sábado, al margen de la cumbre de paz en Ucrania, que finalizó en Suiza, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entregó a su homólogo argentino Javier Milei la Orden de la Libertad, una insignia concedida por méritos especiales en el fortalecimiento de la soberanía y la independencia de Ucrania. Miramos también a China. Les contamos que las ventas minoristas superaron las expectativas en mayo, subiendo un 3,7% en comparación con el año anterior, batiendo las expectativas. Es la lectura positiva del día en una jornada en la que vuelven a aparecer datos de signo mixto. Otras métricas económicas como la producción industrial y la inversión en activos fijos no cumplen con lo esperado. La producción industrial creció un 5,6% interanual frente al aumento del 6% esperado, mientras que la inversión en activos fijos aumentó un 4% respecto al pasado mes de mayo, apenas por debajo del 4,2% previsto. La Oficina Nacional de Estadísticas del país detalló que las ventas minoristas totales de bienes de consumo alcanzaron los 3,92 billones de yuanes, con un aumento interanual del 3,7% en las ventas en las zonas urbanas y un 4,1% en las zonas rurales. Por otro lado, la caída de la inversión en activos fijos se vio arrastrada por una caída más pronunciada en la inversión inmobiliaria. La tasa de desempleo urbano se mantuvo estable en el 5% en mayo sin cambios desde abril y 0,2 puntos porcentuales menos que la de mayo del año pasado. Miramos también al Banco Central Europeo. Sus responsables no tienen ningún plan para discutir compras de emergencia de bonos franceses. Según publica Reuters, que cita fuentes de la institución monetaria desde el BCE, creen que corresponde a los políticos franceses tranquilizar a los inversores asustados por la perspectiva de una victoria de Marine Le Pen. Los mercados financieros franceses sufrieron una brutal liquidación a finales de la semana pasada, cuando los inversores recortaron sus posiciones antes de unas elecciones anticipadas que podrían dar una mayoría al partido de Le Pen, lo que llevó a algunos analistas a especular sobre una intervención del Banco Central Europeo. Miramos también a la Fed. Al presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, cree que el Banco Central está en una buena posición para tomarse su tiempo, analizar los datos de precios, los de la economía y el mercado laboral antes de comenzar a recortar las tasas de interés. En declaraciones a la CBS ha subrayado la necesidad de comprobar que la inflación está en camino de regresar al 2%. Kashkari cree que si este año solo hay un recorte de tipos, probablemente tendrá lugar hacia finales de año. Declaraciones que llegan después de que la semana pasada las autoridades de la Fed redujeran sus proyecciones de recortes de tasas este año a 1 desde los 3 estimados en marzo. Han advertido que necesitan ganar más confianza en que la inflación se está desacelerando hasta el objetivo del 2% antes de comenzar a flexibilizar la política, especialmente después de que el progreso se estancara a principios de este año. Miramos también a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Ha rechazado la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que un plan ideado por los líderes del G7 para utilizar activos rusos incautados para apoyar a Ucrania equivaliera a un robo. En la cadena ABC ha recordado cómo después del conflicto tanto Washington como socios de la coalición global decidieron congelar, incautar activos soberanos rusos en su jurisdicción. Dice que la cantidad ascendió a unos 280.000 millones de dólares. De esa cantidad, la gran mayoría, unos 200.000 millones, se encuentran en una institución financiera belga, donde están generando ingresos que, dice Yellen, no pertenecen a Rusia y que se habían estado acumulando en esa institución. Dice además que en el G7 han acordado aprovechar el valor de ese flujo para conceder un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania, que se va a pagar con los llamados beneficios extraordinarios que se acumulan en esta institución financiera. Miramos también al gasto mundial en armas nucleares. Creció un 13,4% el año pasado hasta llegar a los 91.400 millones de dólares, más de la mitad de ellos desembolsados por Estados Unidos, es lo que muestra el último informe anual de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. En un 2023 marcado por la continuación de conflictos como el de Ucrania y el estallido de nuevos como la guerra en Gaza, los 9 países con armas atómicas confirmadas, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, India, Israel, Pakistán y Corea del Norte, invirtieron de media 173.884 dólares por minuto en este tipo de armamento. Por países, Estados Unidos fue el que más gastó en su arsenal nuclear, 51.500 millones de dólares, con un total de 5.044 armas nucleares, muy por encima de China, el segundo en este ranking, con 11.900 millones de dólares y un arsenal mucho más reducido, en torno a las 500
armas nucleares, pese a las grandes cifras absolutas en materia de inversión de Estados Unidos y China. ICANN expone que otros 2 de los estados nuclearmente armados, como Rusia e Israel, son responsables de que el peligro de que se usen las armas nucleares sea el más alto desde la Guerra Fría, debido a su implicación en los conflictos de Ucrania y de Gaza. Pendientes de la actualidad económica, también geopolítica. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos con el análisis, los expertos. Enseguida tenemos a Eduardo Irastoza con nosotros en Negocios Televisión.